Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo. Espero que estén muy bien, que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno siga sorprendiéndolos, porque Él es fiel y Él es muy bueno. La lección de hoy, vamos a hablar un poquito, porque estos estudios son como muy grandes, ¿verdad? Encierran muchísimas cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el alma fragmentada y lo que trae consigo, ¿verdad? Lo que tiene, a grandes rasgos, lo que puede pasar una persona que tiene una situación de estas. Acuérdense que para todos no es igual. Nosotros, unos son fuertes, otros muy maduros, otros más o menos y otros muy débiles, ¿verdad? Entonces, lo que para una persona es común y corriente, para otra puede ser algo tremendo lo que pueda estar pasando, ¿verdad? Entonces, esto se trata de cuando es como cuando el alma fragmentada es como cuando uno tiene, digamos, si yo tengo algo así y se me cae, y se golpea contra el suelo y se puede partir en muchas partes, ¿verdad? Entonces se me fragmenta, se me quiebra, se me rompe. Entonces yo tengo que coger todos los pedacitos, para irlos acomodando, para lograr de volver a formar el adorno, ¿verdad? Si es que se puede hacer. Con el alma viene siendo parecido por las situaciones que pasan las personas, situaciones de vida, de todos los días, mucho maltrato, mucho dolor, mucha situación, entonces muchas de las almas se fragmentan, ¿verdad? Y cuando un incidente repentino viene al alma, se vuelve un trauma que deforma el interior. ¿Qué le puedo decir? Hay situaciones que se dan que uno no las está esperando, ¿verdad? Uno no sabe que le van a pasar. Y si le pausaron a uno en ese momento y uno no las estaba esperando, entonces inmediatamente causa un trauma. Y ese trauma se quedó ahí. Uno pasará el susto, se puso a llorar y pasó el rato de llorar, pasó el susto, pero aquello quedó metido entre el alma de nosotros, como una astilla que quedó ahí metida. Y eso va a estar doliendo si no sabemos identificarla para sacarla o identificarla para que venga la sanidad, ¿verdad? La persona puede seguir con su vida, pero dentro de su interior hubo una parte que quedó dañada o fragmentada. En alguna parte de su alma eso quedó. Por ahí se quedó. Entonces vean lo que pasa. Que cuando nosotros no estamos preparados para una situación muy difícil, entonces hay un trauma, un dolor. En Génesis capítulo 37, en el verso 35, usted va a leer la historia de Jacob, ¿verdad? Él pierde repentinamente a su hijo José y esto a él lo dañó demasiado, ¿verdad? Lo dañó porque él no se estaba esperando una cosa de esas. Tal vez como era el más chiquitico, él lo amaba muchísimo. Y él se traumó porque él no podía entender en ese momento lo que estaba pasando. Entonces, cuando una persona pierde a un ser amado, entra como en una situación, entra en un tiempo donde nada le hace gracia, no quiere nada, no quiere
nada, la persona está tan adolorida, tan resentida, tan maltratada porque aquel ser amado se murió, porque ya no lo va a volver a ver más. Tal vez usted ha estado en algún sepelio que la hija, la esposa, el hijo, la mamá, está, digamos, todo ahí está, a la par del fallecido, está por ahí sentadito, todo el mundo va y lo saluda, le da el pésame, y esa persona se le vienen las lagrimitas, y está muy resentido, muy dolido. Pero cuando ya cogen el féretro para llevarlo, ya sea para la iglesia o para el cementerio, ya empieza una situación demasiado difícil para esa persona, demasiado. Y cuando llegan al cementerio y están alistando todo para meter a la persona ya en la fosa, y aquel ve los ladrillos que ya van a tapar a aquella persona y que ya ella o él no lo va a volver a ver más, para ellos es algo tan terrible que es como la muerte. Eso es algo terrible. Y entran en un luto, no quieren comer, no quieren nada, no pueden conversar, no, quieren estar solos, quieren que nadie los moleste, que nadie los estorbe, porque aquello para ellos es tremendo. Y no es que para otros es una felicidad tampoco, no. Lo que yo quiero decir con esto es que para unos es diferente que para otros. Para otras personas es como que para ciertas personas que tienen el alma, se le puede fragmentar con una situación de estas, es como que media vida se fue. Como que aquella persona se murió y ahora ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Y entran en aquel recelo, en aquel dolor, y se hace un trauma aquello, ¿verdad? Entonces se hace una fragmentación y como que una parte de esa persona se quiere ir con el que partió por el gran dolor que siente. Ahora, hay algo muy curioso, ¿verdad? Con esto. Un alma fragmentada puede ser activada, y ponga mucha atención, porque muchas veces uno dice, qué rico, siempre que me llega este aroma a mi nariz, me acuerdo de aquella cabaña donde me llevaron a pasear. O me acuerdo de aquel pleito tan terrible que tuvieron los vecinos. O me acuerdo de aquella fiesta donde me llevaron. O me acuerdo de aquella situación que yo viví en la escuela. Viera qué curioso. Un alma fragmentada, la que tiene una situación ahí guardada, un trauma o un golpe fuerte que no pudo trabajar en ese momento y está eso ahí metido en el alma, entonces puede ser activada o por un olor específico, un aroma de un perfume, puede hacer recordar un pasado o sentimental o, como les decía, de alguna situación que se vivió. Hay algo muy curioso, palabras. Hay personas que dicen, mire, es que cuando yo veo a los vecinos, digamos, alguien que se peleó en la calle, alguien que dijo algo feo y se peleó en un bus o tiene alguna situación así difícil, dicen, es que cuando aquellos dos se pusieron a discutir, ay, a mí me entró un miedo terrible. Es que me da tanto miedo cuando yo veo a dos personas agarradas, o cuando yo veo a alguien gritando, o cuando yo veo a alguien llorando, o cuando yo veo a alguien que se cortó y se le sale sangre. Yo siento algo horrible, como que si yo me voy a desmayar. Y son traumas que uno pasó. Hay personas
que recuerdan con mucha facilidad una infidelidad que sucedió hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay infidelidades, digamos, entre novios y entre esposos, pero hay infidelidades entre hermanos, entre amigos, cosas que usted contó, con mucho cariño a una persona, pensando que la persona nunca iba a decir nada, y la persona lo contó. Entonces fue infiel con usted. ¿Por qué fue infiel? Porque usted le contó algo en confianza y la persona lo expuso. Lamentablemente lo expuso. Entonces, eso es una infidelidad también. Cosas que usted pidió que le guardaran, de verdad, el momento. Situaciones que se vivieron, confianzas. A veces son excesos de confianzas, ¿verdad? A veces son situaciones muy lamentables, ¿verdad? Cuando una persona pierde la confianza en otra persona, cuesta mucho recobrarla. Sí se recobra, claro, pero cuesta mucho, porque hay un golpazo que uno recibió a un nivel interior, ¿verdad? Y acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que lo que el Padre quiere, el mismo Dios de paz, dice la palabra, os santifique por completo. Y que tu espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces son 3 partes que Dios quiere que nosotros tengamos limpias, que tengamos sanas. Pero el alma es la que más se fragmenta, el alma es la que más sufre, ¿verdad? Hay personas que oyen una canción y les trae muchísimos recuerdos. Hay personas que oyen una canción y se ponen a llorar. Hay personas que oyen una canción y se ponen contentísimas de acordarse de algo que vivieron, que pasaron, de un vacilón que tuvieron, de una fiesta agradable, una reunión muy agradable, pero también hay otras que esa canción los marcó porque donde la oyen, sea donde sea, les trae unos recuerdos tremendos o se bajan el ánimo o lloran. Después, hay personas que no pueden oír la sirena de una ambulancia, no pueden oír la sirena de una patrulla o de los bomberos, porque se llenan de nervios, porque tal vez fueron testigos de un accidente y vieron la ambulancia donde llegó con su sonido, o los bomberos, o tal vez le trae algo a la memoria que para nosotros nos causó un trauma o un dolor en su momento. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñita, uno chiquitillo es muy observador. Y yo me acuerdo que yo andaba haciendo compras, mandadillos, con mi mamá y mis hermanos. Estábamos pequeñillos todos allá en Cristo Rey. Y hubo un incendio tan tremendo, pero un gran incendio. Y entonces donde estábamos parados viendo el incendio, y es que no podíamos pasar al otro lado porque los vecinos estaban sacando todas las cosas de los vecinos que se les estaba quemando la casa, como dicen, salvando cosas de que no se quemaran. Y nosotros estábamos ahí y el viento traía aquel calor tan grande que encerraba el incendio y nosotros sentíamos calor y ya eran como las 5 de la tarde. Y eso es algo tremendo ver, el montón de llamas, gente gritando, gente asustada por otro lado. Y por otra parte, porque usted como que todo lo ve en ese momento, el ojo capta todo. También como sacaban cosas y como otras personas se aprovechaban del dolor y de la situación y se llevaban cosas que no les correspondían.
sino que le correspondían a la persona que estaba en ese incidente terrible del incendio. Entonces yo me acuerdo que pequeñita yo vi todo eso. Y no es que me traumó ni nada, por dicha. O quién sabe, porque cuando de chiquitilla yo veía que había quemado algo por el periódico, en una noticia por el televisor y todo, y yo me acordaba del incendio que había habido ese día que andábamos haciendo esos mandados. Y ahora se me ocurrió contarles esta anécdota. Pero son traumas, son sustos, son dolores que causan muchas situaciones. El alma es insondable, insondable. Es demasiado profunda. Fíjese usted que está comprobado en la neurociencia que un sabor de comida será suficiente para llevarte a un lugar, a una cena o a un tiempo del pasado. Vea qué tremendo. Un sabor de comida. ¡Ay, qué rico! Esto me recordó la comida que hicieron en tal y tal parte. Mira, qué rico. Esto me recordó lo que hicieron cuando estaba en la escuela. Y tal vez usted se acuerda. Cosas que vivimos en la escuela, que ya de adultos a veces por ver nosotros algo, por estar en un lugar, por estar participando de alguna cosa, nos lleva inmediatamente allá, aquel recuerdo. Y tal vez éramos pequeñas o pequeños. El Espíritu Santo, en su unción y con su palabra, va al pasado nuestro para sanarnos y traer esa parte enferma de nosotros y devolvernos a nuestro diseño original. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Cuando hablamos con psicólogos, ellos tienen sus estudios muy buenos, muy, muy buenos, y su manera de ayudar a las personas que llegan con tanto trauma y los van pasando por ciclos para irlos sacando de los lugares donde el alma quedó sostenida o quedó guardada o quedó aquella parte donde quedó, digamos que prisionera, para entenderlo un poquito mejor. Porque vea qué curioso, no es toda el alma. Acuérdese que es el alma fragmentada, son fragmentos, son pedacitos. No todos los hechos o todas las situaciones que yo vivo me hacen daño. No. No todos me golpean igual. No todos para mí tienen la misma importancia. No todos. Hay algunos que me causan ese golpe, ese daño, y ahí es donde se quedan. Ahora, a lo largo de nuestra vida, todos experimentamos sucesos dolorosos o traumáticos, accidentes, guerras, abusos de todo tipo, pérdidas o separaciones violentas. Ahora más tardito vamos a hablar de eso. Pérdidas o separaciones violentas. Algunas personas pueden sobrellevarlos mejor que otras, pero otras sufren mucho a causa de todos estos sucesos. Muchas personas lo que hacen es que se ausentan, como que se van. Hay personas con las que usted habla después de que pasan una situación muy difícil y dicen, ay, no quiero nada. Vayan ustedes, yo no quiero ir. Coman ustedes, yo no tengo hambre. Vayan a dormir ustedes, yo no tengo sueño.
Salgan ustedes, yo me quedo. Ellas como se debilitan, pierden la fuerza que tienen, se encapsulan. Mira qué curioso. Se pueden encapsular y pierden un poco la memoria. ¿Por qué? Porque cuando son hechos traumáticos que golpearon muy duro, entonces la persona no quiere estar recordando para sufrir. Entonces el cuerpo de nuestro tiene mecanismos de defensa y levanta inmediatamente como una pared para no recordar aquello que me dolió tanto. Por eso es que es una belleza el Espíritu Santo. Porque cuando el cuerpo de nosotros levanta barreras de protección para uno no acordarse, para no sufrir, para que le cause un poco como de amnesia aquella situación, solo el Espíritu Santo puede recordarlo. Nada más. Porque el cuerpo de nosotros sufrió tanto que se niega a volver a sentir ese dolor. Ahí es donde se encapsula todo. Ahora, se siente apatía y poca energía. Algunos sienten que se desconectan con el momento presente. Hay impactos emocionales muy fuertes que son provocados por situaciones estresantes y dolorosas. Las heridas pueden fragmentar el alma y hacer que la persona se comporte con diferentes actitudes y comportamientos que se reflejan en su manera de hablar. Vea, vamos por favor al Salmo 142. Vamos a ver, Salmo 142. Voy a leerlo para usted. Vea, del 1 al 7. Bueno, de por sí es el Salmo todo, para el que está apuntando. Dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré ayuda y misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues, no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y cuando en el verso 7, este varón que está hablando aquí, ¿verdad? Él está derramado hablando con Dios, ¿verdad? Está suplicándole la ayuda, porque se siente, vea cómo él se siente. Pero vean la belleza aquí en el verso 7, donde dice, saca mi alma de la cárcel, sácala. Y me gusta mucho porque está hablando del alma como está, y como él está hablando, aquí necesita ayuda y la pide. Clama a voz en cuello, eso es hablando fuerte a Dios. Porque hay personas que muchas veces oran con la mente nada más, ¿verdad? No hablan. Pero aquí él está hablando casi que con gritos, ¿verdad? Porque está desesperado. Se queja
Y él vive en una continua angustia, porque hay queja dentro de él, hay dolor, hay necesidad, hay desánimo y se siente solo. Piensa que a nadie le interesa la vida de él, se siente atormentado y no podía alabar a Dios. Me gusta mucho aquí cuando él dice eso, ¿verdad? No puede. No puede alabar a Dios, él no puede, eh, aclamar a ese Dios con júbilo. No puede porque el dolor es muy grande, ¿verdad? Ahora, parte del alma de David estaba en una prisión oscura y atada. Esta fragmentación puede ser causada por pecados no confesos ante Dios, por heridas no sanadas, por falta de perdón hacia Dios, hacia los demás o hacia uno mismo, ¿verdad? Porque hay un problema, hermanos, que a veces nosotros los seres humanos, somos tan duros con nosotros mismos que a veces no nos hemos perdonado algún error que cometimos. ¿Quién no se equivoca? Todos como humanos, ¿verdad? Podemos errar. Como humanos nos equivocamos. De ahí, ¿quién no tomó una decisión en algún momento que creyó que estaba bien, pero su final no fue buena, ni estuvo excelente, ni mucho menos? Y cuando ya conocemos la palabra de Dios, vemos que dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que su final es camino de muerte, ¿verdad? Y nosotros ya cuando conocemos la palabra nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Pero antes, ¿en cuántas circunstancias no hemos estado metidos? Ahora, muchas personas pueden vivir en zonas de tinieblas, ¿verdad? Y adoptan las mentiras que todo esto conlleva. Y así se comportan. Como se sienten vacíos, no hablan más que de cosas negativas, que tienen un final que es muerte. Porque acuérdense que si somos ya hijos, hijas de Dios, tenemos poder y autoridad en nuestra boca. Y entonces las palabras que nosotros hablamos no se devuelven vacías. Van a hacer un trabajo que nosotros les mandamos a hacer a las palabras. Entonces, si yo solo de muerte hablo, y de muerte, y de muerte, y de muerte, ¿a quién estoy llamando? A la muerte. ¿Qué me estoy buscando? ¿Cuáles espíritus estoy llamando? Por eso es que tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a saber a quién le preguntamos, de quién recibimos consejo. Porque la persona lo que tiene, eso es lo que da, ¿verdad? Ahora, vamos a ir al Salmo 107. Salmo 107. Y vamos a leer del verso 10 al 20. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. De este versículo vamos a hablar la próxima semana, si Dios quiere, ¿verdad?
Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vea la belleza. Envió su palabra. ¿Y qué? Y los sanó y los libró de su ruina. Y es que me interesa mucho darle una segunda parte de esto, que ya se ve en nuestras cosas, en lo que tenemos, en el fruto de nuestro trabajo, en el fruto de nuestra persona. Porque así como se fragmenta en nuestra alma, así vemos los frutos que todo eso da, las situaciones que todo eso esconde y encierra, para que podamos nosotros después, la próxima semana, orar para quebrar cualquier situación que hubiera por ahí. Quiero contarles, hablando de estas fragmentaciones y de estas situaciones, 3 testimonios. Hace varios años aquí en Costa Rica empezaron a haber unos temblores. Siempre tiembla Costa Rica, pero empezaron a haber varios temblores feos. Entonces una familia estaba desayunando, ¿verdad? Y desayunó y todo, y se despidieron y se fueron para sus trabajos. Pero cuando llegaron al trabajo, se vino un temblor tremendo y se desprendió una pared y le cayó a la señora encima y la señora se murió. Vea, la familia se traumó toda. El esposo y los 2 hijos sufrieron por años, sufrieron eso, porque ellos decían, pero ¿cómo es posible? Anoche estuvimos juntos, dormimos todos, nos levantamos y desayunamos, y ahora que teníamos planes para vernos a la hora del almuerzo, ya mamá está muerta, ya no la vamos a volver a ver más. A esta familia se le fragmentó el alma, porque vino una situación tan difícil que ellos no estaban esperando. Y tuvieron que tener su proceso con ayudas espirituales y psicológicas que hubo que darle a esta familia, porque ellos no podían entender qué era lo que había pasado y que por qué a ellos, porque la mayoría de las veces uno siempre dice, ¿verdad? Uy, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó eso? ¿Por qué a nosotros, habiendo tanta gente? Son dichos de nosotros y formas de pensar de nosotros, ¿verdad? Otro testimonio, este es horrible, ¿verdad? Porque es muy, muy feo. Un señor todo lindo, venía enfermillo, pero poquito. No era que tampoco ya tenía enfermedad de años, no. Venía pasando como una gripe el señor. Pero como él tenía presión muy alta, le dio un infarto y se murió. Pero de pronto, ¿verdad? Ese día desayunó con la familia de él, almorzó con la familia de él y hasta cenó con la familia. Ya a esta hora que él le pasó eso, estaba él viendo televisión. Y se sintió muy mal de pronto y fue un infarto de los que llaman fulminante y el señor se murió. La hija, una de ellas, que era la que lo asistía al señor, estaba muy cerca de él todo el tiempo. La otra sufrió demasiado, pero esta que les estoy diciendo, se metió entre ella misma, se encapsuló, pero totalmente. El alma se le fragmentó de una manera, porque ella decía, no puedo aceptar que se murió.
Si hemos pasado todo el día juntos y todo, pero si esto fue algo que pasó de pronto, papá no duró ni 5 minutos, dice la señora. Ni 5 minutos después de eso que pasó, se fue papá. Entonces ella estuvo en la vela, llore y llore, pero tranquilona. Y cuando ya dijeron que al papá se lo llevaban, entonces empezó la angustia más tremenda. Y cuando llegaron al cementerio, aquello fue un cuadro tremendo de dolor. Y enterraron al papá. Pero ella se vino para su casa como un zombi. No quería comer, no quería dormir, o dormía mucho. No quería ni agua. Aquello era un luto, un dolor, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y así pasó una semana, y así pasó 15 días, y así pasó casi que 22 días, y estaban asustados los hijos de la señora, porque cómo era posible que su mamá estuviera así, porque está bien sufrir y todo, pero no encapsularse de esa forma. Y el asunto fue que ya fueron y oraron por la señora, ¿verdad? Hubo que orar por ella. Y la señora en la noche se soñó. Se soñó ella que ella estaba encerrada en un hueco. Vea qué sueño más tremendo. Ella se sentía que estaba acostada a la par de alguien. Y ella dijo, ay, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y toda incómoda porque estaba en un lugar feo, frío, oscuro. Y cuando ella se dio cuenta en el mismo sueño, ella estaba con el papá acostada, con el papá muerto, con el papá que había ido a enterrar. Ella estaba ahí. Y esto es un sueño horrible. Pero fue la que ella reaccionó para salir, porque se le pidió a Dios que ayudara a esta mujer, y usted no tiene idea, porque esa mujer se estaba dejando morir. Entonces, cuando ella se soñó que ella estaba en ese lugar y que no podía moverse, y ella volvió a ver y empezó a tocar a ver dónde estaba, ella vio en el sueño que ella estaba a la par del papá. Y dice, ay no, yo no puedo estar aquí. ¿Cómo yo voy a estar enterrada con mi papá? No, 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 no puede ser. Y entonces dice que ella en el mismo sueño se acordó que acababan como de enterrar al papá y poner aquellos ladrillos en la entrada de la fosa, y dice que ella se vino como pudo, como haciéndose así para abajo, y que con los pies rompió esa puerta de entrada, y que ella pudo salirse de ahí. Y que cuando ella se despertó toda la vida de ella, dice. Porque no solo vio que gracias a Dios había sido un sueño, sino que comprendió que cuando su papá murió, ella se murió con él. Ella estaba decidiendo irse con él. Usted sabe qué barbaridad, qué dolor más profundo, qué situación más dolorosa. Porque alguna persona dirá, ay, pero qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre pensar eso o hacer eso? O qué feo esa situación. Pero es que para todos no es igual. Porque cuando un ser se va, tal vez era bellísima con uno, bueno, amable, tal vez lo cuidaba, tal vez era una persona que siempre estaba pensando en que a usted no le hiciera falta nada, que todo lo que usted necesitara usted lo tenía. Entonces, al morirse la persona, la otra persona dice, ¿ahora qué hago yo? Se fue la persona que amaba, pero ¿ahora qué hago yo si era la que me ayudaba? Era la que me apoyaba, era la que me sustentaba. Y así,
¿Qué le digo? Y ahí hay encapsulamientos que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y el otro testimonio ya tiene 50 años de edad. Esto que le voy a contar es de una familia, supuestamente una familia normal, toda linda, con su casita, los hijos con sus cuartos cada uno, con sus alimentos, con todo, su papá y su mamá. Pero venían conflictos en el matrimonio, en ese matrimonio, venían conflictos. Entonces, ese día amaneció igual. Desayunaron, fueron a la escuela los chiquillos, vinieron, almorzaron, fueron a jugar en la tarde, todo lo normal de una familia. Pero en la noche se fueron los chiquillos a acostar normales, a cada uno a su cuarto, con su pijama, todo. Y se dio un problema, pero morrocotudo, no serio, morrocotudo, entre el matrimonio. Llegó la policía, aquello fue de locos. La mujer se fue, los chiquillos se pusieron a llorar. Aquello no podían creer el gentío que estaban viendo por todo lado. Porque todos esos problemas atraen a los vecinos preocupados, ¿verdad? El asunto fue que el Señor se llevó a los hijos. Entonces los hijos, ese fue el último día que estuvieron en la casa de ellos. Que amanecieron en sus camas, que disfrutaron de la casa, que disfrutaron de los dos papás juntos. Ese fue el último día. Porque el papá tuvo que llevárselos a los chiquillos para la casa de donde de la mamá de él, para que lo auxiliara y lo ayudara en ese momento. Entonces, los chiquillos, ya uno en una cama, o el otro en otra cama, o el otro con la abuelita, bueno, aquello de locos. Y empezar a hacer una vida en una casa que no era la de ellos, en una familia donde ellos iban, pero como cada 22 días o cada mes, y preguntaban, ¿y vamos a regresar a la casa? No, ya ahí no regresamos más. ¿Y cuándo vemos a mamá? Cuando las autoridades digan. Porque como ellos como adultos tuvieron sus problemas, y acuérdense que le estoy diciendo que esto tiene 50 años de existencia. Esta historia no es como ahora, que las leyes son otras. Antes las leyes eran tremendas. Entonces nada más fíjese usted. A los dos hijos menores les causó un trauma esto que ustedes no tienen idea. Chiquillos pequeños que fueron a sufrir a esas casas. ¿Por qué? Porque nadie los entiende. No es que uno llega de una familia como es. A usted lo criaron como sus papás querían criarlo. Usted tenía una estabilidad en su casa y que sea arrancado de su casa, donde usted se siente a gusto, donde usted está acostumbrado a un montón de cosas, y lo llevan a otra casa, donde para todo va a tener usted que pedir permiso, porque no es la casa suya. Entonces nada más imagínense. Entonces, a unos muchachitos sufrieron demasiado, pero eran más fuertes. Eran más fuertes, definitivamente. Pero a los otros no. Y no lograron sobreponerse. No han podido. Porque la vida de ellos siguió. Se hicieron grandes y todo. Ya de gente grandota, mayor, toda linda. Vea, toda linda. Pero solo Dios ha podido
en esta década, digamos, del 2000, ¿qué le puedo decir? 10, del 2005 para acá, empezar a trabajar, no porque el Padre no hubiera querido, el Padre está presto para bendecirnos en cualquier momento, pero en ese tipo de personas que tenían el alma tan fragmentada, empezaron a dar apertura al dolor tan tremendo para que Dios se fuera metiendo y fuera sanando y fuera trayendo aceite fresco y fuera sanando la herida y fuera sanando aquel dolor tan tremendo. Y por supuesto, la oración de ellos ahora es que mis hijos, que mis nietos, que la familia no sufra lo que sufrimos. Y ya ve, para unas personas es una cosa y para otras es otra. Hay personas que viven con el alma fragmentada, llena de dolor. Sufren de verdad y viven en un luto constante. Nada les da gusto, nada las alegra, nada las llena, nada las motiva. Y a veces otro dice, uy, es que qué malagradecida. Mira, no le gustan las matas. Mira, no le gustan las flores. Mira, no le gusta nada, nada le hace gracia. Pero tal vez piensan que es la personalidad que tiene esa mujer o ese hombre. Pero la mayoría de las veces habría que ver el dolor tan tremendo que hay dentro del alma, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es el único que le llega a todo eso, el único. En las sanidades interiores, el alma, el Espíritu Santo va sanando el alma, va sanando, va sanando, va sanando, pero dentro del proceso de la sanidad interior, el Espíritu Santo muestra cosas que están más enterradas, digámoslo así, para entender un poquito más. Algo que está más enterrado, algo que está más profundo, algo que necesita más profundidad en oración, en trabajo, en ayuno, porque hay heridas que, vea, son bien profundas, ¿verdad? Y que todos no somos iguales. Hay personas que son súper fuertes, ¿verdad? Pero aquí podemos ver a este salmista, ¿verdad? Que está hablando en estos salmos que leímos, cómo se sentía de mal, cómo se sentía de adolorido, cómo se sentía de esclavizado, cómo se sentía en esa cárcel, que se sentía con hierro, dice. Entonces, en el nombre de Jesús, para el próximo martes, vamos a tener la segunda parte de esta charla, ¿verdad? Y vamos a sacar un tiempito para orar, para que hagamos una oración aquí mismo y poder permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que si hay algo encapsulado, que lo quite. Y que si hay algo que tiene hierros, que lo quiebre. Y que si hay algo o alguien que está en una prisión, que abra la puerta. Porque hay una llave para abrir todas esas puertas de prisiones. Y esa llave se llama Jesucristo. Es la única llave que abre las prisiones. Porque solo en el nombre de Jesús, lo que le pidamos al Padre, Él lo hace. Y en el nombre de Jesús y con el permiso del Padre, el Espíritu Santo actúa para sanarnos, libertarnos, prosperarnos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Hoy lo bendigo y la bendigo en el nombre de Jesús. Y le doy muchas gracias por estar una noche más, ¿verdad? Una noche más aquí, conmigo, compartiendo. El domingo me gustaría muchísimo verlos en el culto, allá en la iglesia, ¿verdad? Ahí
va a salir o ya pusieron el teléfono al cual puede inscribirse. Mire, es una gran bendición poderlo tener por allá. Y en el nombre de Jesús, si sale, cuídese mucho, pero si está en su casa también cuídese, ¿o yo? Porque las autoridades sanitarias mandan que tenemos que lavarnos las manos y todo eso, porque de ahí nosotros todo lo andamos tocando. Es parte de lo que tenemos que hacer afuera en la calle y adentro en la casa. Entonces yo lo bendigo y la bendigo en el nombre de Jesús y desato paz y desato bendición para su vida. En el nombre de Jesús, que tenga buenas noches.